Muy buenas a todos, gracias por estar acá. Me presento, soy Jorge Andrade, soy autodidacta en lo que se refiere al entrenamiento y en la nutrición con evidencia científica. Me dedico a la divulgación y al entrenamiento online a través de mis redes sociales, en las que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y hoy les vengo a comentar un poco acerca de los mitos y errores en el mundo de la fuerza, estética y salud, que suelo ver con frecuencia en el entorno, y asimismo me ha tocado vivir con algunas personas con las que entreno. Entonces empezamos. Inicialmente me gustaría hablar un poco respecto a que el entrenamiento de fuerza no se lo vea netamente con objetivos estéticos, ya que se suele creer que netamente se relaciona con un físico esbelto o medianamente musculado. Entonces mi objetivo con esto es de que también le demos la importancia que merece dentro del campo de la salud, ¿no? A día de hoy, en diferentes estudios, que no los podría citar todos a plenitud en el PowerPoint, se evidencia que el entrenamiento de fuerza puede coadyuvar dentro de la prevención y el tratamiento de diferentes patologías que hoy en día abundan en nuestro sector, debido por la pésima calidad de vida que existe en nuestro entorno, por el entorno obesogénico, etcétera, etcétera, ¿no? En la mayoría hay enfermedades metabólicas o crónicas, como pueden ser dentro de la osteoporosis, sarcopenia, cáncer, diabetes, depresión, obesidad. Dentro de todas estas enfermedades se demuestra o se evidencia que el entrenamiento de fuerza puede coadyuvar en cierta medida, ¿no? Asimismo se los relaciona con una mayor esperanza de vida, dentro de problemas más tipo como trastornos dentro de la depresión. También nos puede ayudar a la mejora de la calidad del sueño y, en fin, un sinfín de beneficios que van en pro de nuestra integridad respecto a la salud, ¿no? Asimismo, quisiera hacer un énfasis en que cuando hablamos de perder grasa, normalmente se suele relacionar que debemos atenuar un bastante predominancia dentro del entrenamiento referido al cardio, ¿no? Dentro del aspecto cardiovascular. Entonces, me gustaría citar este estudio de Kremer y colaboradores en las que se analizaron 3 grupos, en el cual a uno se lo sometía netamente a un protocolo dietético, a otro un protocolo dietético más entrenamiento de resistencia, podríamos relacionarlo con el entrenamiento cardiovascular, y otro en el que se les daba la dieta y un entrenamiento de resistencia y sobre todo de fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar en los resultados de ese estudio? En que evidentemente existe una pérdida de masa corporal en todos, ¿no? Por el mero hecho de que estaban en un déficit calórico. Pero ¿cuál es acá el factor que debemos analizar, ¿no? Y nos llama más la atención en que el grupo de la dieta más el entrenamiento de fuerza y resistencia pierde más grasa respecto al total de la masa corporal, porque al final la masa corporal está comprendida masa grasa, masa libre de grasa y otros tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Entonces nos interesa perder masa grasa y minimizar en lo posible la pérdida de masa libre de grasa que está dentro. Se podría estar dentro de esta masa libre de grasa el tejido muscular, por lo que no nos interesa perderlo. Al final el tejido muscular es lo que nos da ese tono estético, ¿no? Y aquí se evidencia que se maximiza la pérdida de grasa en el grupo que existía el entrenamiento de fuerza y se minimiza la masa libre de grasa, la pérdida de masa libre de grasa. Bueno, otro punto que me gustaría recalcar bastante es respecto a que dentro del sector se suele manejar bastante este término de la tonificación, ¿no? Entonces, cuando empezamos, ¿quién no buscó la tonificación? Y aunque la tonificación no exista como tal, sí la podemos entender dentro de un aspecto en el que se busque lucir el músculo con bajos porcentajes grasos. Entonces, denominar tonificación no es lo apropiado. Debemos enfocarnos en ganar masa muscular y a posteriori definir esta masa muscular.
Sin embargo, a día de hoy los ejercicios de tonificación no existen como tal, y el que se los trate de vender les miente, ¿no? La evidencia y el conocimiento relacionado a la materia del entrenamiento y el ejercicio afirman que esta mejora específica es infundada. Entonces yo, como les comentaba hace unos instantes, lo podemos entender en que la tonificación podría ser tener una base muscular, definir, manteniendo esa base muscular y ya apreciar ese tono definido, mejor dicho, y no tonificar, ¿no? Pero lo podríamos entender de ese modo. Entonces, ¿en qué me gustaría hacer énfasis en este aspecto? En que para poder lucir ese aspecto definido o tonificado, aunque ya repito, no es lo correcto decirlo así y no existe como tal, debemos tener una base muscular. ¿Y cómo se logra esta base muscular? Esta base muscular se la logra trabajando el entrenamiento de fuerza y a la vez someternos a un superávit calórico y comer más de las calorías que necesitamos. Es decir, necesitamos subir de peso, necesitamos construir unos cimientos para en base a ello a posteriori definir y poder apreciar esa masa muscular. ¿Qué pasa cuando recién entramos al gimnasio y pensamos que es como una carrera del punto A al punto B? Es de que lamentablemente nos iniciamos con las expectativas que quiero representar en el gráfico, en el que pensamos de que entrenando nos vamos a poner fácilmente, no en este caso, quizás es un poco exagerado para la mayoría de las personas, pero entienden a lo que me quiero referir, ¿no? Entonces, para lograr eso, necesitamos establecer bastantes años en los que nos sometamos a un incremento de peso, ya sea comiendo más calorías, entrenando en condiciones y haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, normalmente la gente piensa que cuando entrena tiene que prioritariamente perder grasa para tonificar, ¿no? Pero al final no puedes tonificar si no tienes que tonificar. Entonces, me gustaría hacer punto de inflexión y que piensen que tienen que tener masa muscular sobre todo, y en base a ello ya poder definir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con una persona que no tiene masa muscular? Define, lamentablemente se queda en unos niveles bastante negativos, ¿no? Respecto también a la salud y a nivel físico, y aparte puede caer en otros tipos de trastorno de la imagen y otros trastornos de la conducta alimentaria, porque como lo he dicho, llegar a estos puntos no es sano y al final no cumples el objetivo que te propusiste a un inicio, ¿no? Entonces, priorizar la ganancia de masa muscular respecto a la grasa, ya que también es mucho más difícil y lleva mucho más de tiempo. La pérdida de grasa es sumamente fácil y se lo puede lograr en un periodo corto de tiempo, pero lo que nos va a dar ese aspecto estético va a ser la masa muscular. Bueno, dentro de las prioridades en la ganancia de masa muscular se suele también extender bastante que la dieta es el 80%. Y esto es erróneo. ¿Por qué? Porque para empezar no debemos tratar de encontrar porcentajes, porque esto va a afectar negativamente a los demás factores, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar mucho en uno y vamos a descuidar a los otros. Pero si nos ponemos a querer encontrar cuál es el impulsor de que vamos a tener estos resultados, podríamos decir que es el entrenamiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes una dieta óptima, pulida al detalle, hecha por el mejor nutricionista del mundo, si tú no entrenas, no hay el porqué de tu músculo va a aprovechar de esos dichos nutrientes a crear masa muscular o a perder grasa, ¿entiendes? Puedes perder grasa, pero vas a perder también masa muscular, y al final, ¿cuál es el objetivo de que pierdas grasa? De que te quieres ver mejor, más estético, con ropa, sin ropa. Entonces no es lo adecuado, ¿no? Entonces debemos darle la importancia que merece al entrenamiento, y no basta con tan solo ir a entrenar y lo que te diga el monitor de gimnasio, que muchas veces suele descuidarte, ya que debe atender a bastante personas, o en la mayoría de los casos carece de conocimiento en entrenamiento, ¿no? Asimismo, una vez tengas tú el entrenamiento bien estipulado, puedes ya preocuparte por tu nutrición, ya que este va a ir relacionado con la otra y va a ir en pro de que tú puedas rendir bien en el gimnasio y te puedas recuperar, ¿me entiendes? En eso consiste la nutrición deportiva. Al final, los que nos encargamos de esto tratamos de que vaya muy interrelacionado y conocer
y asegurar de que exista una óptima recuperación del entrenamiento, de forma que podamos maximizar de mejor manera las adaptaciones, es decir, el estímulo que logramos con el entrenamiento, y nos buscamos recuperar de forma que supercompensemos y mejoremos, ¿no? Entonces es súper importante. Después podríamos analizar el control de las variables. En esto podríamos entrar también en cuanto a la programación del entrenamiento, que mientras tú más le dediques un estudio a tu entrenamiento, pagues a alguien para que te lo haga, mayores resultados vas a obtener. Y ya podríamos hablar del sueño. Y al último, las ayudas, ¿no? Respecto a suplementación, pero esto va muy ligado en cuanto a tu nutrición. Si tu nutrición es deficiente, quizá puedas necesitar algún tipo de suplemento, ¿no? Pero si tu nutrición está optimizada al máximo, la suplementación no tiene cabida, ¿no? No tiene cabida absoluta, a no ser que te quieras atribuir un 0,05%, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no es completamente necesario. Entonces, establecer bien las prioridades que vas a tener respecto a la mejora de tu físico, estética o salud y fuerza, ¿no? En cuanto al rendimiento. Bueno, otro error que suelo ver bastante, es que se piensa de que entrenar más necesariamente se traducen a mayores ganancias, ¿no? ¿Por qué veo esto? Porque parece ser que la gente piensa que inscribirse al gimnasio y ir los 7 días a la semana les va a ocasionar las mayores mejoras en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos adaptados a entrenar, no vamos a poder tolerar mucho entrenamiento, ¿no? Es decir, una persona experimentada, debido a que ya ha estado bastante tiempo incitando este estímulo, ya se adapta, ya se hace más fuerte, ¿no? Entonces ahí sí puede que quizá necesite entrenar más para mejorar. Pero ¿qué pasa con un principiante? Es que está desadaptado, y más aún si es un sedentario, ¿no? Está acostumbrado a estar sentado en la silla y no le daba un estímulo a su grupo, a sus músculos. Entonces meterlos a machacar de un día al otro es completamente no es óptimo, ¿no? Y es por ello que suelen tener esas macurcas bastante asentadas, ¿no? Días que no te dejan movilizar. Entonces esto no es bueno, ¿no? En las macurcas normalmente se las relaciona como buen entrenamiento, pero esto es un error garrafal. Entonces esto podría decir más bien que nos hemos pasado bastante con el entrenamiento y deberíamos modificarlo, ¿no? Y ser más conservadores. Más no es mejor, es más. Yo recomiendo a un principiante empezar con 3 días a la semana con una full body, ¿no? En el que el número de series sea bastante bajito, ya que el daño muscular va a ser muy alto. Entonces no siempre más es mejor, y hay que ver el contexto de la persona también y su historial, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico, en la campana de Gauss, trato de justamente evidenciar ello, que a medida que tú incrementas la carga de entrenamiento, lo podríamos interpretar como el estímulo, evidentemente las ganancias son mejores, pero esto es en el caso en el que una persona ya se haya sometido a un periodo de adaptarse al entrenamiento. Entonces es mejor evidentemente. Sin embargo, tú llegas a un punto en el que ya esto es completamente negativo, y en vez de mejorar, empeoras. Tú te das cuenta que te sientes bastante cansado, fatigado, sin sueño, te empiezan a doler las articulaciones, y es ahí cuando te terminas rompiendo, ¿no? Entonces concluimos de que entrenar más no necesariamente se traduce en mayores mejoras. La tolerancia al entrenamiento es individual en cada persona. Ya saben, uno de los principios básicos del entrenamiento es individualizar a cada persona. Después, algo muy relacionado a lo anterior, algo que normalmente suelo ver es de que la gente no planifica, no establece un plan. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Es de que no planificas qué vas a hacer cada semana, ¿no? Al final un día haces eso, otro día haces el otro, y al final nunca progresas. Tú tienes que ir al gimnasio a hacerte más fuerte, de modo que esto se pueda relacionar con una ganancia muscular. Normalmente las personas que mueven grandes pesos, por ejemplo, una persona que mueva bastante en un hip thrust o en una sentadilla, es muy probable que tenga masa muscular bastante respetable, ¿no? En los miembros inferiores. Entonces es importante hacernos fuertes.
¿Cómo podemos hacer esto, no? Al final existe en el entrenamiento un principio muy interesante y muy importante, mejor dicho, que es el principio de la sobrecarga progresiva, que buscamos a través del tiempo ir incrementando el estímulo. ¿Por qué? Porque nosotros nos adaptamos ante los estresores que vayan a nuestra vida, ¿no? Es decir, si tú al día de hoy vas y haces un curl de bíceps con mancuerna con 10 kilos por 10 repeticiones, tu cuerpo se va a adaptar y va a tratar de hacerse más fuerte para la próxima vez que tú lo hagas. Entonces vas a poder sacar más repeticiones o puedes incrementar la carga. Entonces por ello que debe haber una sobrecarga, de modo que tú no te mantengas ahí estanco, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto sin complicarnos mucho, ¿no? Sin entrar a programación del entrenamiento y otras cosas? Podemos mejorar la técnica. Mejorar la técnica es una forma de agregar sobrecarga progresiva, porque vamos haciendo el movimiento mucho más eficiente. Por ende, el estímulo va a ser mucho mejor y se va a acentuar más en el grupo muscular que queramos trabajar. No nos interesa, por ejemplo, tener una sentadilla con mala técnica, porque todo el estímulo se va a ir a los lumbares. Entonces, si mejoramos la técnica, se va a ir a las piernas, que es donde queremos, más propiamente el cuádriceps, ¿no? Entonces también podemos establecer esta sobrecarga progresiva, más repeticiones para los mismos kilos, ¿no? Si tú mueves 10 kilos hoy a 10 repeticiones en el curl de bíceps, puede que la próxima semana puedas sacar 11 o 12, entonces de esta forma estableces una sobrecarga de repes hasta que llegas a un tope, ¿no? Por ejemplo, que llegas a 15 repes, entonces ahí, una vez llegas a ese rango, metes unos kilos más, 2 normalmente, que hay en salto de mancuernas con las de 12, y ya empiezas de nuevo con las de 10, entonces ya se estableció una sobrecarga progresiva incrementando más kilos. Entonces, mejor carácter de esfuerzo e intensidad. Esto es un poco para gente que ya está un poco más adentrada en esto de las variables de entrenamiento, que podemos aproximarnos más al fallo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te quedas a 3 repeticiones antes del fallo real, en el que no puedes hacer ni una repetición más, que el músculo no te responde, entonces tú puedes acercarte más. En vez de quedarte a 3 antes de fallar, te quedas 2 antes de fallar, 1 antes de fallar, y en las últimas semanas del entrenamiento, antes de una descarga, 1 antes de fallar y 0 antes de fallar, ¿no? Entonces es una forma también de establecer una sobrecarga progresiva. Después también más series, mayor tiempo bajo tensión, etcétera, pero esto es un poco más ya avanzado. Sin embargo, yo me enfocaría en las 3 primeras, ¿no? Una vez tengas las 3 primeras, recién me preocuparía en las demás. Después podemos hablar, traté de ser bastante rápido porque tampoco quiero aburrirlos y quería aportarles lo máximo en un corto periodo de tiempo, también ser bastante práctico. Algo que me gustaría también que les sirva a modo de reflexión ya a día de hoy, para que vayan siendo un poco más críticos con la información que reciben, ya que justamente los mitos son la consecuencia de la mala información y de la desinformación del medio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar esto? Tratar de basar nuestras prácticas en la evidencia científica, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la evidencia científica lo que se encarga es de buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y no netamente decir esto es así porque sí. Entonces nosotros necesitamos saber el porqué. No se puede extrapolar las recomendaciones que te hace una persona X en base a su opinión, porque su opinión no es del todo válida, no sabemos si es cierta o no es cierta. Entonces puede, digamos, ser algo a tomar en cuenta quizá, pero no debemos tomarla como una verdad absoluta, porque no todos somos iguales, no sabemos qué ha habido detrás de su opinión, si pueden haber conflictos de intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí me gusta demostrar bastante con esta comparación. No quiero que te lo tomen como ofensa, no quiero ofender a nadie, pero podemos ver de que existe un culturista en el que te puede decir, yo creo que es así, a mí me funciona. Evidentemente puede que sí le funcione, puede que tenga razón o puede que no, pero a lo que me voy, que hay detrás de esto es de que él no sabe si le funcionó debido a que estaba realizando óptimamente la dieta, estaba realizando óptimamente el entrenamiento, o debido a las sustancias extras que utiliza, no de la suplementación, me refiero a farmacología. Entonces no podemos saber a plenitud qué le ha ocasionado ese resultado, ¿no?
Entonces es completamente, no es inteligente extrapolar este tipo de recomendaciones, y es mejor basarnos en la ciencia y también matizar en base a la experiencia, ¿no? Entonces concluyo yo que a ti te haya funcionado es cuestionable por el hecho que no sabrás específicamente qué causa haya ocasionado dicho efecto, por la carencia del control en los estresores que hayan existido, como les decía, la dieta, el ejercicio y ayudas exógenas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá y contribuir, ¿no?, con esto del objetivo benéfico. La verdad es de que me pareció una gran idea y soy agradecido porque me hayan invitado a participar. Cualquier duda, pregunta que tengan, siempre estoy respondiendo en mi Instagram, en Facebook, asimismo en mi página web. Ahí comparto contenido de interés, justamente de entrenamiento o nutrición, con contraste científico y experiencia. Asimismo comparto bastantes, hago preguntas y respuestas en las que resuelvo sus dudas, también respondo los mensajes directos. Si quieren pasarse y aprender un poco más, estoy ahí disponible para lo que quieran. Y nada, pues espero que les haya gustado y me hayan entendido, y si no, ya saben dónde contactarme para continuar y seguir aprendiendo, ¿no? Porque yo considero de que el aprendizaje debe ser constante y no solo en una fase de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otras.